Saludos docentes y aficionados de las soluciones metodológicas, tecnológicas y didácticas. En este video estaremos compartiendo contenido referente al área de lenguas extranjeras. Te invito a que puedas suscribirte previo a que podamos conocer cada uno de las herramientas, de los aspectos a trabajar que te harán ganador o ganadora de este proceso de evaluación. Así que atención, te invito a que te suscribas, actives las notificaciones para que tengas de primera línea contenido vinculado a cada una de las áreas. Esta área es bastante compleja para algunos maestros debido a que recuerden que como no son native language, o sea, no es la lengua nativa, sino que es foreign language o una lengua foránea, suelen tener ciertas situaciones, pero básicamente en esta evaluación será vinculada a grammar o gramática, básicamente. Y te digo que te estaremos dando las herramientas para que puedas tener el manejo para el trabajo de esta área. In that video, I will give you the tools to pass the evaluation with an excellent grade. You will have a good score from that evaluation. O sea, te estaremos dando las herramientas para que puedas tener un excelente score. Y vamos a iniciar con la opción número uno. The first one is a questions. O sea, la primera es una pregunta. Cuando trabajamos con preguntas, las preguntas tienen una estructura. Y esa estructura consiste en tener the W questions, o sea, las opciones le llamamos W questions. For example, what, how, that's W questions. And the next one from the WX questions is the verb to be or other verb. In this case, we have W questions, and the next one is the verb to be. Tenemos la W questions y luego tendremos el verbo to be. Por ejemplo, aquí tenemos what's your name, que es la forma sintetizada de what is, o sea, la forma sintetizada. Entonces, vamos a buscar cuál será la opción correcta. Tenemos aquí, what's your name? And we have a blank space, and we have to find the correct word from that question. O sea, tenemos que buscar la respuesta correcta o la opción correcta para esa pregunta. For example, here we have the next one, the letter A. What sounds from that skill? For example, what's your name? What's your name? What she name? What's your name? What's yours name? And the letter E. What's don't know name? In that case, ¿cuál es la opción correcta a través de la cual podemos preguntar cuál es tu nombre? ¿Será what's you name or what's she name or what's your name? In this case, we selected the letter C. Vamos a seleccionar la letra C. Vamos a ver cómo suena. For example, what's your name? What's your name is the correctly form of those questions. O sea, what's your name, utilizando your es la opción correcta en esta pregunta número uno. Y de este modo, trabajando con gramática, trabajando en base a la organización de cada una de las opciones. Si nos vamos a la número 2, esta dice, James, the blank space, nice and polite. And what would be the correct word in those sentences? For example, here, James, if you use letter A, James are nice and polite. Or letter B, James from nice polite. Letter C, James very nice and polite. James at night and polite. And James don't know nice and polite. In that case, the correct word will be Betty. We use Betty, and that's the correct word. For example, here, James, very nice and polite. That's the correct word. And we select the letter C in those sentences. Si te das cuenta, la diferencia de la uno y la 2 es que the first one is questions and the next one, the second, is sentences. O sea, la primera es una pregunta y la segunda es una oración.
As you can see, when we have a sentences, the sentences finally with a period, as you can see. And cuando tenemos una pregunta, la pregunta va a terminar con un signo de interrogación. Let me check you the next one, the letter 3. Here, for example, we have were Chinese, were Bilhin. What's the correct word in those sentences? For example, let me show you. Were Chinese were for Belgium. The next one, letter B. Were Chinese were from Belgium. And the letter C, were Chinese were in Belgium. And the letter D, were Chinese were at Belgium. And the letter E, were Chinese were don't know Belgium. As you can see here, we have a nationality. We have Chinese and Belgium. O sea, tenemos dos. Tenemos un belga y un chino. O sea, chino y belga. Entonces, cuando mencionamos de qué lugar es una persona, ¿cuál es la opción correcta? Cuando mencionamos que una persona pertenece a un lugar, a una localidad, ¿qué utilizamos? Utilizamos from. Word from Belgium. Well from Belgium. And the letter B will be the correct word in that case. Here we have, in the letter 4, we have another questions. En la número 4 vamos a tener otra pregunta. Y vamos a ver cuál sería la expresión correcta de esa pregunta para establecer, en este caso, lo siguiente. For example, if you use the letter A, sounds, do you have, you light, do you have, do you got a light, letter B, and the next one, have you got a light, and the letter D, are you have a light, and the next one, letter E, is express that you don't know. The letter 4, as you remember, the correct for is letter C. O sea, la forma correcta va a ser la letra C, que será have you got a light? O sea, ¿tienes tu luz o una linterna? Esa sería la opción correcta en este caso, porque es la opción que va a tener la forma correcta para establecer esa pregunta y sobre todo es la que tiene el verbo correcto, porque en este caso have, as you know, es una forma de establecer la pertenencia o la existencia de un elemento. Have you got a light? For example, if I ask you like this, are you have? That's incorrectly expressions. And the correct expression will be the letter C, have you got a light? That's a correct word. And the next one, the letter 5, says, Margaret usually come by bus. If I'm going to select the correct word, the letter A, Margaret doesn't usually come by bus. The next one, Margaret isn't usually come by bus. The letter C, Margaret don't usually come by bus. The letter D, Margaret aren't usually come by bus. And the letter E express that you don't know the answer of that case. In the letter 5, what would be the correct expressions? In this case, you have to select the correct form of the negative form. O sea, en la número 5 tendrás que buscar la expresión correcta para expresar un aspecto negativo o la forma negativa. Y recuerda que cuando utilizamos pronombres o nombres propios, hay una forma específica en la que se utilizan los verbos. Por ejemplo, if you use a pronoun, you will use does. Como aquí tenemos la expresión negativa, you will use a doesn't. Margaret doesn't usually come by bus. O sea, en esa expresión, como estamos hablando de un pronombre, este pronombre se va a utilizar en este caso does. Y como es la forma negativa, doesn't. Doesn't
es la forma negativa para esta expresión. Por tanto, la opción A va a representar la opción correcta. Como te das cuenta, los casos en mayor proporción son casos vinculados a gramática. The grammar is the most important things and that's exam. The next one. En la número 6 tenemos what you're saying. I'm going to select the correct word. What are you saying? The next one, letter B. What have you say? The next one, what were you say? The next one, what did you say? And the next one, express that you don't know what is the answer of that case. Entonces, en este caso, vamos a utilizar también la expresión correcta del verbo que vamos a utilizar para hacer este tipo de preguntas y recordar que tenemos que usar la expresión verbal en función del tiempo verbal que estamos utilizando. For example, here we have what are you saying? What have you said? That's incorrectly formed. The next one, letter C, what were you saying? That's incorrectly. And the next one, what did you say? That's correct expressions of that questions, as you see. O sea, la expresión correcta para esa pregunta va a ser la D, porque es la que tiene el tiempo verbal correcto y es la que tiene el verbo correcto que expresa la acción de lo que has dicho. Y como ves, está exactamente en el tiempo verbal específico que debe estar esta opción. Si nos vamos a la número 7, esta dice, the next one says, they, the blank space, at home last night. They are at home last night. The next one, they weren't at home last night. The next one, they don't at home last night. And the next one, they didn't at home last night. And the next one, letter E, as you see before, express that you don't know the answer of that case. O sea, la opción E siempre es la expresión de que expresas o que das a entender que no comprendes o no entiendes cuál es la opción correcta. In that case, están diciendo, o se está expresando que ellos, porque ese es el pronombre vinculado para el plural, y se está diciendo que estaba en casa la noche pasada o ayer, vamos a decir, the last night, la noche pasada. Entonces, here we needed to use a verb that express tenemos que utilizar el verbo to be, una expresión del verbo to be en negativo que exprese que la persona no estaba. La única expresión del verbo to be que tenemos, las únicas, van a ser aren't and were. En este caso, como estamos expresando un tiempo verbal diferente, entonces vamos a utilizar were. Weren't at home last night. That's the correct answer, the correct word in that case. En la pregunta número 7 vamos a utilizar were, que va a ser la expresión correcta en términos verbales, que conjuga y permite que gramaticalmente esta expresión, esta oración sea correcta. That's the correct form that make you that sentences will be correctly. Entonces, la siguiente, la número 8 nos dice, why are you crying? Letter A, why you are crying. The next one, why do you cry? The next one, why do you cry? And the next one, letter E, as you remember, you have to know that that's expressed that you don't know the answer of every questions. Entonces, la opción E te expresa siempre que no reconoces la respuesta correcta. Entonces, tenemos que buscar una expresión de pregunta. Si recuerda, that when we use the W equations, you have to use plus W equations plus letter plus verb to be. O sea, después que utiliza W equations, o sea, la expresión de las preguntas de W equations, the next one that you have to use
is a verb to be. O sea, después de utilizar W equations, vas a utilizar el verbo to be. Y de las expresiones que tenemos aquí, la única expresión que posee el verbo to be va a ser la opción A. Y sería, Why are you crying? O sea, ¿por qué estás llorando? Por tanto, la opción A representaría la expresión correcta. Esta forma es una manera de que podamos repasar, podamos tener claro las expresiones verbales y sobre todo que nos sirva para que ustedes puedan reforzar aspectos vinculados a gramática. Porque recuérdate que la gramática va a ser el elemento central en este proceso y es importante que también podamos hacer ejercicios de listening porque sabes que tienes que reforzar el oído. El listening es uno de los puntos más importantes en cualquier evaluación. En caso de que sea así, no sé si para el área de lenguas modernas tendrán una forma diferente de hacerlo, pero en caso de que sea así, te invito a que puedas seguir podcasts en inglés o puedas escuchar cualquier tipo de herramienta que te permita afinar tu oído y así poder tener un nivel de inglés mayor. Y te recuerdo que mediante cada video que podamos hacer para esta área, queremos darte las herramientas para que puedas pasar esta evaluación con la mayor puntuación posible. Y nada, te decimos que si es posible, I will give you the tools to pass the evaluation with an excellent grade. In with every class, every explanation of this, you will have to, you will, I will give you the tools to make or have the most grade of those evaluations.